Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro va a revolver muchas fibras y a despertar esa curiosidad innata que todos tenemos. Vamos a hablar de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir, y de un supuesto amor oculto, de esas chispas que quizás existieron, de esas miradas que decían más que 1000 palabras, de ese amor oculto que nadie vio. ¿Fue real? ¿Fue solo la magia de la pantalla? ¿O hay algo más allá de lo que los medios nos contaron? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada indicio, y a intentar desentrañar este enigma que ha mantenido a tantos fans en vilo. Y antes de empezar esta aventura, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras exploraciones y formarás parte de esta comunidad que busca las verdades, las anécdotas y las historias que nos apasionan. Dale ese botón de suscripción y activa la campanita para estar al día. Bueno, vamos a entrar en materia. Can-Yaman y Method Demir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos talentos que conquistaron corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Se conocieron en el set de Erkenci o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No era solo actuación, ¿verdad? Había algo en su interacción, en la forma en que se miraban, en esa complicidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros salones. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban en la ficción, de la historia de amor entre Candivit y Sanem. Y es normal, porque la trama era cautivadora, llena de momentos tiernos, divertidos y, por supuesto, apasionados. La serie Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la increíble química entre sus protagonistas. Can-Yaman con su carisma arrollador y su físico imponente y Method Demir, con su dulzura y su talento actoral, formaron una dupla magnética. Sus personajes Candivit, un fotógrafo bohemio y apasionado, y Sanem, una joven aspirante a escritora llena de sueños, se convirtieron en la pareja ideal para millones de espectadores. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión y ternura, alimentaba la fantasía del público. La forma en que interactuaban en pantalla era tan natural, tan creíble, que era difícil no preguntarse si esa conexión era puramente profesional o si existía algo más profundo. Pero como suele suceder cuando la química es tan fuerte y la conexión tan evidente, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real empezaron a florecer. Y no es para menos. Hemos visto innumerables entrevistas, eventos, fotografías donde la cercanía entre Can y Demet era innegable. Se comentaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera de los rodajes, que compartían confidencias, que se apoyaban mutuamente. Y claro, cuando dos personas tan atractivas, tan exitosas y con una química tan explosiva se ven envueltas en este tipo de dinámicas, el público no tarda en empezar a fantasear. La maquinaria de los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, se puso en marcha. Los paparazzi seguían cada uno de sus pasos, buscando la más mínima señal de una relación romántica. Los titulares eran constantes: Can y Demet, romance en puerta, la química de Pájaro Soñador traspasa la pantalla, rumores de relación entre los protagonistas de la exitosa serie. Cada aparición conjunta, cada fotografía compartida en redes sociales, se convertía en un objeto de análisis exhaustivo por parte de los fans y de la prensa. Se analizaban sus gestos, sus sonrisas, la forma en que se miraban, buscando indicios que confirmaran sus sospechas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, alimentaron estos rumores con titulares y reportajes. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de gestos de cariño. Y aunque ambos actores generalmente mantuvieron una postura discreta y profesional, evitando confirmar o desmentir categóricamente los rumores, sus acciones a veces parecían decir otra cosa. Por ejemplo, hubo momentos en entrevistas conjuntas donde se mostraban cómplices, sonriendo ante las preguntas sobre su relación, o intercambiando miradas que sugerían una conexión especial. En algunas ocasiones, sus respuestas a preguntas directas eran evasivas pero cargadas de una picardía que dejaba entrever que quizás había algo más que una simple amistad. Pensemos en aquellos fans que seguían cada detalle de su vida pública. ¿Recuerdan esas publicaciones en redes sociales? A veces un like oportuno, un comentario sutil, una foto donde aparecían juntos de forma casual, pero que desataba un torbellino de interpretaciones.
Era como un juego de pistas, donde los seguidores intentaban descifrar el código de su relación. Un emoji en una publicación de uno que se correspondía con una foto del otro. Un comentario aparentemente inocente que en el contexto de la intensa química que mostraban, se magnificaba. Y este amor oculto se convirtió en una narrativa fascinante, porque jugaba con esa fantasía de que los personajes que tanto amamos en la ficción puedan tener una historia de amor que trascienda la pantalla. Era el sueño del "y vivieron felices para siempre" trasladado a la vida real de sus ídolos. Ahora, es importante ser justos. Cuando hablamos de amor oculto, debemos tener cuidado de no caer en la especulación pura y dura sin fundamento. La línea entre la fantasía del público y la realidad de la vida privada de los famosos es a menudo muy delgada. Sin embargo, en el caso de Kanye y de Met, hay elementos que sugieren que la relación fue más allá de una simple amistad profesional. Hay quienes aseguran haberlos visto juntos en situaciones que parecían indicar algo más íntimo. Testimonios de personas cercanas, rumores de amigos en común, incluso algunas filtraciones anónimas que, aunque no se pueden verificar al 100%, añaden leña al fuego de este misterio. Se hablaba de que en las fiestas posteriores a las grabaciones, la cercanía entre Kanye y Demet era evidente. Que a menudo se les veía compartiendo conversaciones privadas, alejados del resto del equipo. Que en ocasiones, tras finalizar una escena especialmente emotiva o romántica, se quedaban hablando solos, prolongando esa conexión que habían creado. Estos pequeños detalles, vistos de forma aislada, podrían ser insignificantes. Pero cuando se acumulan, y se mezclan con la intensidad de su química en pantalla, construyen un relato poderoso. Recordemos que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo es difusa. Los actores viven vidas intensas, a veces bajo el escrutinio constante de las cámaras y del público. Es posible que hayan tenido un romance o un noviazgo secreto, que prefirieron mantener alejado de los focos por razones profesionales o personales. Las exigencias de las carreras, los contratos, la necesidad de mantener una imagen pública determinada, son factores que pueden llevar a muchos artistas a ser extremadamente cautelosos con sus relaciones sentimentales. O quizás la conexión fue muy fuerte, pero las circunstancias de sus vidas, sus carreras en expansión, o simplemente la naturaleza de su relación, impidieron que se convirtiera en algo público y duradero. Una de las cosas que más intrigaba a los fans era la forma en que ambos parecían protegerse mutuamente. Cuando algún rumor o noticia negativa circulaba sobre uno de ellos, a menudo el otro salía en su defensa, o mantenía una postura de unidad ante la prensa. Esto, para muchos, era una señal de que había algo más profundo entre ellos que solo compañerismo. Era como si tuvieran un pacto de lealtad que iba más allá del set de grabación, una especie de complicidad que los unía frente a las adversidades. Por ejemplo, cuando Kanye fue objeto de críticas por su comportamiento en algunos eventos, Demet fue una de las primeras en defenderlo sutilmente, mostrando su apoyo. Por otro lado, también es crucial recordar que la intensidad de la fama puede crear ilusiones. Los fans, al ver una pareja tan carismática y bien avenida en la pantalla, a menudo desean con fervor que esa magia se traslade a la vida real. Y a veces esa esperanza colectiva puede llevar a interpretar cada gesto, cada palabra, como una confirmación de sus deseos. La necesidad de creer en historias de amor perfectas, en que la ficción se convierta en realidad, es una fuerza muy poderosa en el mundo del fandom. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir marcaron un antes y un después en la telenovela turca. Su trabajo en Erkenci fue aclamado y su popularidad se disparó. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencias en múltiples países, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Y en ese contexto, la historia de su supuesta relación se convirtió en una subtrama más, alimentada por la admiración y el cariño de sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida. Quizás el amor oculto al que nos referimos no fue un romance apasionado y público, sino una conexión genuina y profunda que existió entre ellos. Una amistad sólida, un respeto mutuo, una admiración sincera por el talento del otro. Y en el torbellino de la fama, donde las relaciones personales a menudo se ven sometidas a pruebas extremas, ese tipo de vínculos son preciosos y, a menudo, difíciles de mantener en privado. Podría haber sido una relación que comenzó con una gran amistad, que se intensificó durante las largas jornadas de rodaje, pero que por diferentes motivos, nunca llegó a formalizarse públicamente o a perdurar en el tiempo. También hay que considerar las diferentes etapas de sus vidas.
Ambos son jóvenes con carreras prometedoras y muchas oportunidades. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, con agendas apretadas, viajes constantes y la presión de la opinión pública. Es posible que hayan estado juntos en algún momento, que hayan compartido un vínculo especial, pero que las circunstancias los hayan llevado por caminos separados. La vida de un actor famoso rara vez es lineal o sencilla, y las relaciones sentimentales suelen ser uno de los aspectos más complicados de gestionar. Lo que queda, sin duda, es el legado de Erkenci-Kuş. La historia de Can y Sanem se convirtió en un fenómeno global, y la interpretación de Can y Demet fue clave en su éxito. Su química en pantalla es algo que los espectadores recordarán siempre. Y en ese recuerdo, se teje la fantasía de ese amor oculto, de esa posibilidad que siempre estuvo ahí, latente, alimentada por las miradas, las sonrisas y los rumores que parecían confirmar lo que muchos querían creer. ¿Podremos saber alguna vez la verdad absoluta? Probablemente no. La vida privada de los famosos es un terreno resbaladizo, un mosaico de verdades parciales y especulaciones. Los artistas, en su mayoría, prefieren mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos del escrutinio público, y es su derecho. Pero lo que sí podemos hacer es apreciar el talento de estos dos actores, la magia que crearon juntos en la pantalla, y reflexionar sobre cómo las historias de amor, tanto las ficticias como las que intuimos en la vida real, capturan nuestra imaginación y nos hacen soñar. Así que cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir y en ese supuesto amor oculto que nadie vio, quizás no haya una única respuesta. Quizás fue un amor real que se escondió, quizás fue una amistad profunda con destellos de algo más, o quizás fue la ilusión colectiva de un fandom que vio en ellos la pareja perfecta y proyectó sus deseos en ellos. Lo importante es que esa conexión, visible o invisible, dejó una huella imborrable en nuestras pantallas y en nuestros corazones. La química que transmitieron fue tan potente que para muchos, era la confirmación de que entre ellos existía algo más que una relación profesional. Y esa duda, esa posibilidad, es lo que ha mantenido viva la llama de este misterio. La influencia de Pájaro Soñador trascendió la pantalla, creando una comunidad global de fans que se involucraron profundamente en la vida de sus protagonistas. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se debatían teorías, se compartían pruebas y se defendía la creencia en un amor secreto. Cada viaje, cada colaboración profesional posterior, cada aparición pública, era analizada bajo la lupa de esa potencial relación. Y aunque ambos actores han seguido sus caminos por separado, tanto en lo profesional como en lo personal, la sombra de ese amor oculto sigue planeando sobre sus legados. Es posible que con el tiempo, alguno de ellos se anime a hablar con mayor franqueza sobre su relación. O quizás el misterio sea precisamente lo que ha mantenido el interés vivo durante tantos años. La verdad, en este caso, podría ser más compleja de lo que imaginamos, una mezcla de atracción genuina, amistad profunda, y la presión de un entorno mediático que busca constantemente el titular. Lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en Pájaro Soñador, y la conexión que mostraron en pantalla es algo que jamás olvidaremos. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado las posibles facetas de ese enigmático vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir, ese amor oculto que nadie vio. Hemos analizado los indicios, los rumores y la conexión innegable que fascinó a millones de fans. Hemos desgranado las teorías, hemos recordado los momentos clave y hemos intentado comprender por qué esta historia ha cautivado tanto a la audiencia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes, sumergirnos en las profundidades de la especulación y la admiración. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Qué indicios les parecen más convincentes? ¿Creen que fue un romance secreto, una amistad profunda, o simplemente la magia de la pantalla magnificada por el deseo de los fans? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus experiencias como fans, que les hizo creer en ese posible amor oculto. Me encanta leer sus aportes y generar esta conversación tan interesante. Ustedes son una parte fundamental de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, si les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento, les pido de corazón que le den un buen me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a llegar a más personas y a mantener viva esta comunidad de apasionados por las historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, con quienes crean que disfrutarán de este análisis. Cuanto más compartan, más podremos debatir y explorar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de curiosos y amantes de las historias. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas, muchas más historias fascinantes y misterios por desentrañar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.